Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. El caso de Lucila Celeste Giaconis. Lucila Celeste Giaconis nació el 2 de mayo de 1986 en Buenos Aires, Argentina. Era la segunda hija de Isabel Brito y José Giaconis, quienes ya habían recibido a su primogénita Analia 5 años antes. La familia vivía en el barrio de Núñez, el mismo donde Isabel había crecido. El matrimonio, con gran esfuerzo, construyó una modesta casa de mampostería de una planta. A pesar de no contar con muchos recursos, Isabel y José eran 2 personas muy trabajadoras y organizadas, lo que les permitió tener su propio hogar y proyectar mejoras hacia el futuro. De hecho, planificaron la llegada de Lucila 5 años después de tener a Analia, pues tenían la intención de ampliar su hogar antes de agrandar más la familia. Así, les ofrecerían a sus hijas un espacio más cómodo para crecer. Y cumplieron esa meta. La familia Giaconis Brito vivía con lo necesario, sin lujos, pero sin carencias. Sin embargo, cuando Lucila tenía 3 años, hubo un fuerte fenómeno inflacionario en Argentina que alteró drásticamente la dinámica familiar. En 1989, el país atravesó una hiperinflación severa con precios que subían de manera descontrolada, a veces en cuestión de días o incluso de horas. Esto desestabilizó gravemente la economía. Hasta ese momento, Isabel había podido dedicarse completamente a ser ama de casa y a cuidar de sus hijas. Sin embargo, el sueldo de José, quien trabajaba en una fábrica de calzado, dejó de ser suficiente para cubrir los gastos familiares. Ante esta situación, Isabel tuvo que buscar un empleo como personal administrativo, mientras que su madre, Herminia, se hizo cargo del cuidado de las 2 pequeñas nietas, durante el tiempo que el matrimonio estaba fuera de casa trabajando. Pero esta circunstancia no fue vista como algo negativo por Lucila, ya que creó un fuerte vínculo con su abuela y también con un hermano de Isabel. Lucila sabía ganarse el afecto con sus cualidades naturales. Así, creció rodeada del amor de sus padres, su hermana, su abuela y numerosas amigas. Era una joven muy agradable y estudiosa. Asistía al colegio San Martín, el mismo al que había concurrido su hermana mayor. Cuando todo parecía estar tomando un buen rumbo, en 1999, la familia sufrió un duro golpe cuando parte de su linda casa, la cual habían logrado construir con gran esfuerzo, se incendió. Afortunadamente, no hubo víctimas, pero la pérdida material afectó gravemente su situación económica. Consciente de la dificultad que los Giaconis estaban atravesando, la directiva del colegio le otorgó a Lucila una media beca, ya que ella era no solo una alumna excelente y responsable, sino que también desbordaba amabilidad y debido a su agradable personalidad, se había ganado el aprecio del personal del colegio.
Una muestra del carácter generoso y la gran responsabilidad con la que la jovencita actuaba es que vendía café para ayudar a sus padres a pagar la mitad de la mensualidad escolar que la beca no cubría. Esta venta de café la hacía en la puerta del colegio número 7 del barrio de Núñez, donde su abuela y su tío vivían, ya que eran los cuidadores del lugar. Este gesto de madurez y el sentido de responsabilidad de la chica resultaban encantadores, pero no sorprendentes. Y es que las personas cercanas a ella sabían de sus enormes capacidades. La describían como una joven muy dulce y amable. Se llevaba de maravillas con los niños pequeños y demostraba una profunda empatía. Además, junto a otros adolescentes, solía visitar geriátricos para hacer compañía a las personas mayores. Debido a la gran estima que Lucila había ganado entre las personas de su entorno, sus padres hicieron todo lo posible para celebrar su fiesta de 15 años, un festejo muy esperado por la mayoría de las adolescentes. La jovencita disfrutó muchísimo de esta celebración y su familia guarda con cariño las fotos del evento como uno de sus mayores tesoros. Pese a que la adolescencia suele ser una etapa de rebeldía, en el caso de Lucila no hubo ese tipo de manifestaciones. Lo que sí afloró y ella se ocupó de cultivar fue un profundo interés por la actuación y el canto. Comenzó a tomar clases de teatro juvenil y de coro en un centro comunitario. Durante los primeros años de la década de 2000, época en la cual los programas de telerrealidad estaban muy de moda, y debido a su pasión por el canto, Lucila seguía con gran entusiasmo uno llamado Escalera a la Fama, el cual buscaba las mejores voces solistas. El programa se emitía por televisión a las 19 horas y la joven nunca se perdió un episodio. La vida de los Giaconis implicaba mucho esfuerzo laboral, pero también tenían una rutina sólida y un hogar con mucho amor y cuidados. El 21 de abril de 2003 iba a ser un día más, como cualquier otro de la semana para ellos. José se dirigió a su trabajo en una tornería de madera a las 5 de la mañana. A las 7, Lucila e Isabel salieron juntas. La madre debía ir por la mañana a su trabajo en una mueblería y luego a su segundo empleo como administrativa en un estudio contable, mientras que Lucila se dirigía a la escuela. Poco después, Analia, de 22 años, salió de casa rumbo a la empresa donde ejercía como oficinista. Ese día, madre e hija caminaron juntas durante varias cuadras, como solían hacer. Luego, Lucila se encontró con compañeros del colegio y continuó las últimas 7 cuadras hasta la escuela, mientras que Isabel se dirigió a la mueblería. Tras finalizar su jornada escolar al mediodía, Lucila solía ir al colegio número 7, donde vivía su abuela, y desde allí a veces iba a sus clases de teatro o de coro. También solía ir al cyber a chatear con amigos, como era común en los adolescentes de la época. Cuando no tenía actividades extras, aprovechaba para hacer los deberes escolares en la casa de su abuela, y así, cuando llegaba a su casa, ya tenía tiempo libre para dedicarse a algo que le gustara. Ese día estaba particularmente preocupada y le comentó a Herminia que tenía que terminar un trabajo complejo para el día siguiente, ya que se celebraba el Día del Animal. Como parte de la rutina, todos los días, Isabel pasaba por el colegio número 7 para almorzar con Lucila e irse luego a casa juntas. Ese día, mientras compartían el almuerzo, le comentó a su madre que estaba a 10 días de cumplir 17 años y que aún no había decidido cómo celebraría, así que sostuvieron una animada conversación sobre posibles festejos. Más tarde,
A pesar de que planeaban irse juntas a su hogar, Isabel recibió una llamada urgente de su trabajo en el estudio contable y le solicitaron que realizara un recado. Así que se despidió de Lucila con un beso y se marchó, sin saber que sería la última vez que vería a su hija con vida. Lucila decidió no esperar a su madre, ya que quería ver su reality show favorito, que comenzaba a las 19 horas. Aunque tenía permiso para irse sola, a Isabel no le gustaba la idea. Si bien no era de noche, en Argentina el mes de abril corresponde al otoño y oscurece más temprano. Además, el barrio donde Isabel había crecido y donde ella y José habían establecido su hogar había cambiado drásticamente con el paso de los años. Desde 1990, el barrio de Núñez pasó de ser un área solo de casas a un lugar con imponentes torres. Este cambio trajo consigo una mayor inseguridad. En 2002, a tan solo 7 cuadras del hogar de los Giaconis, ocurrió el primer delito de secuestro extorsivo en democracia en Argentina. Un joven de 23 años, llamado Juan Manuel Canillas, fue raptado y aunque su familia pagó el rescate que exigían los delincuentes, el chico no fue devuelto con vida. A pesar de las preocupaciones de Isabel, Lucila salió de la casa de su abuela a las 18:40 para caminar las 8 cuadras que la separaban de su hogar y poder ver su programa favorito. Iba vestida con el uniforme del colegio, media 3/4 grises, zapatos con cordones, un jumper gris por encima de la rodilla y una chemise gris con vivos azules. Llevaba un suéter azul anudado en la cintura y sobre el hombro derecho la mochila con la tarea a la que le había dedicado toda la tarde. Según testificó una vecina, a las 18:50 se saludaron en el camino. Minutos después, otra residente de la zona que pasó por la calle notó la presencia de un desconocido de aspecto un tanto escalofriante que estaba parado en las sombras y la había observado. Temerosa del extraño sujeto que parecía estar esperando para asaltarla, la mujer cruzó la calle para no pasarle cerca. Según el relato de esta mujer, se elaboró el único identikit del caso. Describió al sujeto como un hombre de aproximadamente 20 años, con una estatura de 1,70 m, delgado con piernas muy flacas, que llevaba pantalones ajustados, una camisa blanca y tenía el pelo ondulado. La mujer indicó que vio a Lucila pasar distraída a un paso rápido y aunque no pudo advertirle nada, incluso pensó que tal vez el sujeto le robaría las pertenencias a la adolescente. Esa fatídica tarde también hubo otro testigo, Julio César López, quien trabajaba en una empresa de mantenimiento de ascensores, cuyas oficinas daban a las vías del ferrocarril Mitre en Núñez. Julio dijo que alrededor de las 19 horas escuchó a una joven pidiendo ayuda. Aunque los sonidos de discusiones y altercados eran comunes en esa área, debido a que los pastizales que rodeaban las vías se usaban para intercambios sexuales, por dinero o la venta de estupefacientes, el tono de voz de la joven le causó alarma. Enseguida se asomó y vio a una pareja que parecía forcejear sobre el pasto. Al preguntar qué estaba sucediendo, un joven, al que no pudo visualizar claramente, le respondió que no se preocupara, ya que estaba discutiendo con su novia. Según Julio, el joven tenía un acento porteño, típico de las personas que viven en la ciudad de Buenos Aires. Julio pensó que su intervención era suficiente para evitar una tragedia, por lo que luego de interrumpir la supuesta pelea de los novios, se fue a comprar comida. Sin embargo, al regresar, vio un bulto inmóvil en el pasto. Alarmado, fue a buscar a un policía que estaba a 2 cuadras para darle aviso.
Casi al mismo tiempo sonó el timbre en la casa de la familia Giaconis. José y Analia ya estaban de regreso en el hogar tras su jornada laboral. Al abrir la puerta, se encontró a una mujer con un claro gesto de preocupación que sostenía la mochila colegial de Lucila. La mochila, que contenía su nombre y dirección, había sido encontrada arrojada en el paso a nivel del tren que estaba a menos de 100 metros de la casa. Al comprender que algo grave había sucedido, José y Analia llamaron de inmediato a Isabel. Mientras que Isabel iba de regreso a su hogar, a las 19:30 llegó un patrullero y los policías comenzaron a cercar la zona del paso a nivel debido a la comunicación de Julio sobre la presencia de un bulto inmóvil. A pocos metros del cruce ferroviario, hacia los pastizales del costado de las vías, hallaron el zapato derecho de Lucila y a centímetros de él el suéter del colegio. A poco más de una cuadra de la casa de la familia Giaconis, hallaron lo que buscaban. Esa silueta que Julio había visto era Lucila, quien yacía en el suelo con signos evidentes de forcejeo, el cabello revuelto y claros indicios de haber librado una violenta batalla. Su rostro presentaba dos grandes hematomas, uno junto al ojo derecho y el otro sobre la boca. El atacante había logrado desplazar, pero no quitar del todo, la ropa interior y un short que ella usaba debajo de su falda escolar. Se halló fluido seminal sobre su uniforme, pero el agresor no logró consumar el acceso carnal forzado que era su objetivo. Los oficiales presumían que la lucha de Lucila fue de tal intensidad que él no logró doblegarla y probablemente la intervención de Julio también incidió, porque se vio forzado a huir más pronto de lo que pensaba. Las autoridades indicaron en ese momento que pensaban que el atacante la interceptó justo cuando la adolescente cruzaba el paso a nivel y la arrastró casi 50 metros. Por las marcas en su rostro, resultaba evidente que durante el ataque el agresor le tapó la boca y la nariz mientras le quitaba la ropa, pero Lucila luchó con tanta fuerza que él no tuvo oportunidad de concretar su propósito, ya que la joven perdió la vida antes. La valiente joven peleó hasta su último aliento. Mientras todo ese movimiento tenía al barrio alborotado, Isabel iba de regreso a su casa, con la esperanza de que Lucila hubiera perdido la mochila o que hubiera alguna explicación que indicara que su hija estaba a salvo. Sin embargo, al llegar a su hogar, encontró a casi 80 vecinos reunidos en la puerta, quienes, sin necesidad de palabras, le anticiparon la trágica noticia. Desde ese momento, la vida de la familia Giaconis se transformó en un calvario. Isabel reveló que recordaba con tristeza la última conversación con Lucila, cuando su hija mencionó el próximo festejo de su cumpleaños. El agresor que le arrebató la vida convirtió su celebración en una misa en honor a su memoria. La mujer también declaró que le resultaba imposible tocar los álbumes de fotos o limpiar la casa sin enfrentarse a dolorosos recuerdos de su pequeña. No podía ir al supermercado sin hallar productos que le recordaran a su hija. Tanto ella como José y Analia encontraban difícil hablar sobre Lucila. El dolor era demasiado profundo. Isabel comentó que, aunque trataba de sobrellevar el día lo mejor posible, al llegar las 7 de la tarde, la hora en que Lucila les fue arrebatada, se desmoronaba y necesitaba tomar ansiolíticos para enfrentar el dolor. A pesar de estar desconsolada y completamente rota, Isabel decidió luchar por justicia. Los rastros de ADN encontrados en la escena del crimen se compararon con los perfiles
de un centenar de personas, pero todos los resultados fueron negativos. En su incansable búsqueda del perpetrador, descubrió que había habido otros ataques sexuales en la zona antes del caso de Lucila, pero que existía un pacto de silencio debido a los intercambios de dinero por actividades ilícitas que sucedían en el área. En un breve periodo, Isabel se convirtió en una especie de figura incómoda para las autoridades por su tenaz búsqueda de justicia, que la llevó a exponer las fallas del sistema judicial sin temor. Su persistencia atrajo a otras familias que enfrentaban situaciones similares. Y así comenzaron a marchar periódicamente durante meses. De este agrupamiento espontáneo se creó el 10 de diciembre de 2004 la Asociación Civil Madres del Dolor, formada por mujeres como Marta Canillas, la madre de Juan Manuel, quien fue raptado cerca del hogar de los Giaconis. Esta ONG, que se ha mantenido a lo largo de los años, compuesta por mujeres que han perdido a sus hijos en circunstancias violentas, se dedica a asistir a familiares de víctimas y promover la defensa de los derechos y la seguridad ciudadana. Además de su trabajo social y su incansable lucha por esclarecer el crimen de su hija, Isabel fue más allá con sus acciones. Tiempo después del ataque, hizo una impactante declaración sobre Julio, el único testigo del horrendo crimen. Isabel reveló que, al ver a Julio durante la indagatoria, él no pudo mirarla a los ojos. Aunque creía que esa persona podría haber hecho algo para salvar a su hija, Isabel explicó que no podía enojarse con él, ya que en esa época predominaba la idea de no involucrarse en conflictos de pareja. Además, el tema de los abusos íntimos era muy poco discutido y cuando se hablaba de eso era en voz baja. Esta experiencia la impulsó a luchar con fervor por la visibilidad y la justicia en casos de transgresiones a la intimidad, con el objetivo de cambiar la percepción social y fomentar una mayor conciencia y respuesta ante tales crímenes, para que lo que ocurrió a su amada hija no tuviera que ser vivido por otra mujer. Esta valiente madre no se doblegó con el pasar del tiempo o los obstáculos y continuó buscando justicia para Lucila. En 2014, recibió una llamada de una persona que trabajaba en la División de Huellas Dactilares de la Policía Federal Argentina. Esta persona le informó que había recibido la orden de descartar todos los casos con más de 10 años de antigüedad, entre ellos el de Lucila. Isabel no podía entender por qué sucedía esto, ya que el sumario seguía abierto. Sin embargo, la persona que la contactó había notado algo crucial. En el expediente de Lucila había una huella dactilar que no había sido investigada. Esta huella había estado en el expediente durante 11 años. Con esta nueva información, el abogado de la familia tomó cartas en el asunto y envió la prueba al juzgado. Después de 4 meses de revisión, se citó a la persona a la cual pertenecía la huella para cotejarla con las pruebas de ADN encontradas en el uniforme de Lucila. Finalmente, el resultado del cotejo de la huella dactilar dio negativo. Pertenecía a un policía que había manipulado las pertenencias de Lucila sin guantes, lo que había contaminado las pruebas. Este incidente fue otra muestra de la ineficiencia en la investigación del caso. En 2019 hubo nuevas noticias públicas sobre la familia Giaconis, ya que inauguraron una plaza cerca del lugar donde le arrebataron cruelmente la vida a Lucila. Isabel explicó que ella no visitaba el cementerio porque su corazón le decía que su hija no estaba allí y que eligieron aquel lugar para llenarlo de vida, alegría, risas de niños, juegos y flores, porque eso era lo que caracterizaba
a la jovencita. De tal manera, en ese lugar, ella podía encontrar paz y sentir una conexión con la menor de sus hijas. Hasta las últimas noticias que se han hecho públicas, Isabel y José siguen adelante en su incansable búsqueda de justicia para su amada hija, aferrándose a la esperanza de que la muestra de ADN obtenida del uniforme escolar de Lucila pueda finalmente llevarlos al culpable. Este patrón genético se encuentra incorporado en el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, una herramienta crucial aprobada por el Congreso en 2013 y reglamentada en 2017, y por la cual Isabel luchó durante muchos años. Esta base de datos tiene el potencial de conectar el ADN con otras pruebas y ayudar a resolver casos como el de Lucila. El expediente del caso de Lucila Celeste Yaconis, actualmente a cargo de la jueza Karina Zucconi, fue digitalizado hace 6 años. Fuentes judiciales aseguran que, tarde o temprano, el homicida será atrapado y que el paso del tiempo no impide hallar al culpable. Detallaron que actualmente, cuando se detiene a un agresor sexual, se investiga dónde ocurrió el ataque y dónde vivía o trabajaba el sospechoso para determinar posibles vínculos con el caso de Lucila, solicitando comparaciones de ADN si es necesario. En 2019 y 2020, el patrón genético del atacante de Lucila se envió a todas las provincias argentinas con bases de datos genéticos y a países limítrofes poseedores de bancos de datos, a través de la Secretaría de Cooperación Internacional de la Procuración General de la Nación, para realizar comparaciones. Isabel ha declarado que, a pesar de las dificultades y el tiempo transcurrido, no han perdido la fe ni han bajado los brazos. La ilusión de resolver el caso y encontrar al responsable sigue resurgiendo de vez en cuando, manteniendo viva la esperanza de que se haga justicia. Mientras tanto, Isabel y José asumen con amor y dedicación el rol de abuelos. Analia, su hija mayor, se casó con un joven llamado Matías y tienen 2 hijas. Aunque esta nueva generación trae alegría a la familia, Isabel ha hecho una confesión realmente conmovedora. Continúa esperando abrir la puerta de la habitación de Lucila y ver a su hija cantando o bailando allí, o escuchar su dulce voz llamándola mamá. La ausencia de Lucila sigue siendo una herida profunda en el corazón de su familia, pero su memoria permanece viva en cada rincón de sus vidas, y la búsqueda de justicia continúa siendo el motor de esta admirable madre a diario. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.